Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a continuar con las guías teóricas de las unidades 7, 8 y 9. Vamos a hablar ahora de los gases y el comportamiento de los mismos. Para conocer un poco de la teoría cinética de la materia y así entender el comportamiento de los gases, vamos a tener que definir algunas características para tener en cuenta con el comportamiento de los gases. Primero, todos estos aspectos vamos a señalar que la materia está formada por pequeñas partículas, que dentro de esas partículas vamos a suponer que existe un vacío, que existen unas fuerzas atractivas que van a tender a juntar estas partículas y que estas partículas no están quietas y que su movimiento es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que a altas temperaturas va a haber mayor movimiento. Por lo tanto, nuestra teoría cinética de los gases va a describir la existencia de pequeñas partículas que van a ser como pequeños puntos que se van a estar moviendo, interactuando entre sí. Ese movimiento, esa interacción va a generar choques, que va a generar presión sobre las paredes del ambiente. La energía cinética va a ser proporcional a la temperatura absoluta, o sea que al aumentar la temperatura esta energía cinética va a aumentar, y que va a haber fuerzas intermoleculares muy débiles reaccionando entre los distintos puntos que vamos a considerar como puntos matemáticos a los gases o las moléculas de los gases que van a estar interaccionando entre sí. ¿Cómo hacemos una relación para hablar de la cinética de los gases? A través de una ecuación que se llama ecuación de estado de los gases perfectos, donde existe una relación entre el peso, el volumen, con la cantidad de moles que van a estar reaccionando, una constante y la temperatura. Vamos a ver entonces cómo la presión y volumen se van a depender, ¿no es cierto?, sus valores de acuerdo a una variable que es importante, que es la temperatura en el comportamiento de los gases. Las unidades, como ya les había dicho anteriormente, tenemos que acordarnos de esta equivalencia, de que la presión se expresa siempre en atmósferas, tener en cuenta la equivalencia de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, el volumen, que siempre va a estar expresado en litros, el número de moles, que va a ser un número, n, la temperatura, que va a estar medida siempre en grados Kelvin, el grado Kelvin es 273, más la temperatura en grados centígrados, y R, que es una constante que siempre tiene un solo valor, que es 0,082. Vamos a ver tres leyes que regulan el comportamiento de los gases. En los procesos isotérmicos, es decir, donde la temperatura se mantiene constante, vamos a ver que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Quiere decir que si yo aumento a temperatura constante, aumento la presión, el volumen va a disminuir. Este es el ejemplo de una jeringa que absorbemos aire, y vamos a ver que se llena de un volumen de aire. Si tapamos la punta de la jeringa y hacemos presión sobre el émbolo, vamos a ver que podemos comprimir ese espacio, vamos a achicar el volumen y comprimir el gas que está dentro de la jeringa. Con respecto a los procesos isobaros, que es un proceso donde se mantiene la presión constante, es lo que se conoce como ley de Charles, lo que tenemos que tener en cuenta es que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Esto es el ejemplo que cuando tenemos a un determinado volumen, aumentamos la temperatura, vamos a ver que el volumen, por aumento de la presión dentro de los gases, o sea, en este caso, ¿no es cierto?, la presión va a generar de que haya un aumento, ¿no es cierto?, en el volumen. Recuerden el ejemplo de un globo, que la temperatura ambiente puede tener un cierto tamaño, ¿no es cierto?, va a ser su volumen, que ese volumen va a aumentar si aumentamos, ¿no es cierto?, la temperatura sobre el mismo. O sea, si ponemos el globo arriba de una hornalla, vamos a ver que este va a aumentar su tamaño. Quiere decir que el volumen va a ser directamente proporcional a la cantidad de energía que le estamos aportando. En procesos isocoros, o sea, cuando el volumen permanece constante, presión y temperatura son directamente proporcionales, que es lo que tenemos que acordar en el caso de que en un recipiente que no permite variación de su volumen, por ejemplo una olla a presión, cuando aumentamos la temperatura de esa olla a presión, vamos a ver de que la temperatura interior la presión interior, va a aumentar. Las soluciones. Para estudiar también las soluciones, bueno, basado también en lo que conocemos de los gases y aplicable a los líquidos y a los sólidos, sabemos que una solución o una disolución es la mezcla homogénea de los dos componentes. Siempre vamos a encontrar estas tres definiciones que hacen a una solución. Va a haber un soluto, que es la sustancia que se disuelve, y solvente es aquel que disuelve el soluto, y la disolución o solución, que es el resultado de esa mezcla. Podemos tener distintos tipos de disoluciones, por ejemplo, una disolución de un sólido en un líquido, por ejemplo, azúcar en agua, un líquido en un líquido, como es el alcohol en el agua, un líquido en un gas, por ejemplo, el oxígeno en el agua, el dióxido de carbono en el agua, por ejemplo,
cuando hacemos soda, o la disolución gas y gas, que es el ejemplo del aire que respiramos, que es una mezcla de un soluto que es el oxígeno y un disolvente que es el nitrógeno, que está en mayor proporción. Definimos entonces que existen tres tipos de disoluciones. La solución, una solución diluida, es aquella donde hay una baja cantidad de soluto, una concentrada, donde está la solución considerable de soluto disuelto, y una saturada, que es aquella que no permite agregar más soluto. Es el ejemplo de agua donde vamos agregándole azúcar. Podemos agregar 2, 3 cucharadas y se va a disolver, pero si agregamos 20 cucharadas vamos a ver que el azúcar se deja de disolver. Tenemos entonces después distintos tipos de unidades para expresar la concentración. Podemos hablar de concentración en gramos por litro, donde vamos a tener los gramos de soluto que se encuentran disueltos en litro de solución. Esto es lo que se llama concentración gramos por litro. La molaridad, que se define como el número de moles de un soluto disuelto en un litro de disolución. Y el tanto por ciento, que son tantos gramos de soluto cada 100 gramos de disolución. Las tres son unidades de concentración y les van a servir para hacer los cálculos de los problemas de solución. Una unidad que es importante que vamos a ver ahora es la química orgánica. La química orgánica es la de los constituyentes de todos los seres vivos. Entonces es importante que conozcamos qué es lo que pasa, o cómo reaccionan, o cómo se forman los compuestos orgánicos. Para hacer un poquito de la clasificación, vamos a recordar los elementos químicos indispensables para formar un compuesto orgánico. Siempre tiene que haber este compuesto. Siempre tiene que haber carbono. Si hay carbono, estamos en una estructura orgánica. Y siempre el carbono va a estar formando enlaces con otro carbono o con otro hidrógeno. ¿Cuáles son los elementos que mayormente vamos a encontrar en la química orgánica? Carbono, hidrógeno, siempre unido al oxígeno, al nitrógeno, al azufre, al fósforo, al boro, halógenos, bueno, y otros que van a encontrar en las distintas estructuras de la química biológica. Según el origen, vamos a clasificar a los compuestos orgánicos naturales, como son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, geológicos, o sea que son derivados del petróleo, o sea de la tierra, y los sintéticos, que son aquellos que se fabricaron, o se los fabricó el hombre, como es el caso, ¿no es cierto?, de los hidrocarburos, que son derivados geológicos a su vez. Según los grupos funcionales que tengan, vamos a clasificar a los distintos compuestos químicos orgánicos de acuerdo si tienen oxígeno, y ahí vamos a encontrar una clasificación: alcoholes, aldehídos, cetonas, de acuerdo a qué tipo de grupos funcionales esté presente. Los nitrógenos o nitrogenados, que son las amidas y isocianatos, cíclicos por su estructura, y aromáticos, también, ¿no es cierto?, por su estructura y la presencia de un anillo de benceno. Un poco para entender cuáles son los grupos funcionales de la química orgánica, es ver, ¿no es cierto?, cada uno de estos cómo es su fórmula química o estructura molecular general. Vemos, ¿no es cierto?, que son lo que es un hidroxilo, ¿no es cierto?, que siempre va a estar uniendo un oxígeno a una cadena carbonada, que van a ver que se representa con la letra R. Esto quiere decir que viene una cadena de átomos de carbono. Lo mismo para el éter, para la amida, el aldehído, la cetona. Los grupos que tienen nitrógeno, como es el azo, la amida, y los que tienen carbono y oxígeno, como es éster y carboxilo. Estos grupos después los vamos a ver más adelante en las próximas clases de la materia, que hace referencia al orgánico.